una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 7º capítulo de la 3ª temporada de Sin Escamas. Como ustedes ya saben, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Terminamos el 10º mes del año y ya estamos en primavera, eso según el calendario, porque parece que San Isidro no se ha dado por enterado, pero ya esperaremos que el sol nos acompañe pronto. ¿Cómo están? Ya queda poquito para Navidad. No, mentira. Mentira, porque lo que pasa es que aquí en Chile termina el 18 y ya empezamos con el tema de la Navidad. Algunos Halloween no les importa mucho, pero todos empiezan a hacer sus cositas en Navidad ya, a aprontarse a lo que queda de año. Y espero que estos meses que quedan, que ya son 2, sea muy provechoso y se concreten muchas cosas buenas para todos quienes directa o indirectamente trabajamos en la industria del salmón. Hoy me encuentro en Puerto Montt, el Salmones Camanchaca, en su oficina con una vista pero maravillosa. Ustedes no se imaginan la vista hermosa que tenemos aquí al seno de Reloncaví, a las islas, precioso. Me recibieron espectacular. ¿Sí? ¿Para qué mejor servicio, como se puede decir? Muy afectuosamente, porque hoy voy a conversar con Carlos Soto, subgerente de agua dulce. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por recibirnos en tu casa y conversar con nosotros aquí en Sin Escamas. Muy bien, Loreto, muchas gracias por estar acá. ¿Cierto? Qué privilegio tener esta oficina con esta vista, con esta tranquilidad. Hoy día es un día que está nublado, pero está tranquilito, está bonito. Sí. Puerto Montt hoy día. Sí, es un agrado estar acá. Nosotros tenemos una vista preciosa, privilegiada, nos recuerda siempre nuestra presencia con el mar, nos conecta todos los días, así que es motivador y es tranquilizador, digamos, trabajar desde aquí. Perfecto. Carlos, bueno, como te adelanté, vamos a conversar sobre genética, algo que tú conoces bastante bien desde tu cargo en Salmones Camanchaca, pero antes de meternos de lleno en el tema, me gustaría partir con una mirada quizás un poco más amplia. Uh-huh. Si tuvieras que explicarle a alguien que no trabaja en la industria del salmón, una persona X, ¿por qué la genética es tan clave para el éxito de esta industria? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué tan determinante ha sido este trabajo de evolución en la genética de la salmonicultura para la industria de los últimos años? Bueno, la genética en todo ámbito productivo, ¿no es cierto? Cuando uno hace producción animal masiva o de plantas o de vegetales, obviamente el rol de la genética es preponderante, ¿no es cierto? Porque busca optimizar los rasgos que son de interés productivo, los que te dan más valor económico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el ámbito de la salmonicultura, obviamente no somos distintos a cualquier planta de producción animal o de producción de carne, y por tanto nosotros tenemos que tratar de optimizar por todos los medios los beneficios económicos que genera, digamos, la actividad y focalizarnos en los rasgos que son de interés para lograr este beneficio económico. Entonces es una contribución más a la contribución que hacen las distintas partes de la compañía. Es una contribución, digamos, es un adicional, digamos, de todo lo demás que hace el área de alimentación, el área de cultivo, el área de operaciones, todo, vamos por los objetivos comunes, digamos. Carlos, entonces, porque mucha gente podría pensar cuando se habla de mejora genética, modificación genética. No tiene nada que ver con eso. No, todavía no entramos en ese plano. En Chile recién esto está muy en pañales. Hay varios organismos que están tratando, más que de modificación genética, de avanzar, ¿no es cierto?, en los escalones que la tecnología nos ofrece hoy día. Yo te diría que hoy día en Chile estamos en el tema de la selección genética, que es la selección de rasgos, de características que son interesantes, relevantes, ¿no es cierto? Eso es mediante un modelo de poblaciones donde tú vas seleccionando los mejores individuos a los rasgos que a ti te interesan y sobre esa base vas construyendo. Hoy día existen tecnologías, ¿no es cierto?, que en los últimos años se han ido asentando, como es la genómica, ¿no es cierto?, que ya fue un salto cuántico de la genética de poblaciones de la que veníamos antes, y que nos ayudó a ser mucho más preciso, ¿no es cierto?, en la búsqueda de esta mejora. Y hoy día se está hablando de la edición genética, por ejemplo, claro, que tiene que ver con esto que tú comentas, pero que obviamente es un camino que todavía falta por recorrer, pero que a la luz de lo que uno ya conoce, tiene cosas bastante interesantes, digamos, para ir evaluando. Claro, tengo entendido que la Universidad de Chile está llevando a cabo, digamos, un estudio al respecto, pero también se topa con ciertas cosas normativas. Claro, hoy día lo que pasa es que en Chile la normativa no está acorde, digamos, al desarrollo científico que de repente se tiene. Uh-huh. Y en este caso, claro, hay muchas cosas que
las autoridades legislativas o quien corresponda tiene que informarse primero como corresponde, ¿no es cierto?, de lo que es la técnica para poder legislar. Y yo creo que en ese caso la Universidad de Chile, con José Manuel Yáñez, está haciendo un trabajo que es contributivo en esa línea, para poder, digamos, sociabilizar el tema, conocerlo, traer gente experta, en fin. Así que hay un camino ahí que se está iniciando y que otras entidades también lo están haciendo de manera particular, digamos, pero que en el caso del proyecto que tú planteas es más comunitario, más social, o sea, trata de integrar a hartas entidades, digamos. Esa es la idea, porque todos estén Claro, involucrados. Mismos, sí, claro. De todas maneras. Carlos, si pensamos en cómo ha cambiado la salmonicultura en los últimos 20 años, por ejemplo, en la mitad ya de su existencia, la genética sin duda que ha sido un papel clave. ¿Cómo ha evolucionado este trabajo dentro de la industria? En consecuencia, sobre todo en salmones camanchaca, ¿y qué hitos o avances tú podrías destacar que han transformado esta producción de salmones desde el agua dulce hasta la cosecha? Pero del ámbito de la genética, me dices tú, De la genética particular. Particular. Bueno, yo te diría que, claro, en los últimos años las técnicas de genética para hacer la contribución, digamos, a la selección son las que han avanzado mucho. Y eso es una herramienta súper útil porque te permite dar pasos cuantitativos más grandes. O sea, en la medida que tú eres más preciso, ¿no es cierto?, en tus evaluaciones, eres más certero, puedes seleccionar mejor a tus animales. Hoy día también en Chile... otra contribución interesante, digamos, que hay hartos grupos trabajando en genética. Yo creo que eso es valioso, mantener una base genética amplia, con distintas cepas, con distintos grupos, con distintas personas, con distintos expertos, le da una consistencia a la industria que es interesante. La base genética de una población en cultivo siempre es importante cuidarla y resguardarla. Uh-huh. Yo te diría también que, por ejemplo, hemos abordado muy bien últimamente, mediante la genética, la selección de peces de alto crecimiento, por ejemplo. Ya. Que en cualquier producción animal eso es bastante relevante y hoy día en el campo, junto con mejores dietas y mejores técnicas, eso se ha logrado, digamos, ya tenemos ciclos cada vez un poco más cortos, ¿no es cierto? Y eso ha sido una contribución importante. Y en el ámbito de lo sanitario, que es una materia un poco más difícil de abordar, pero también se están dando pasos interesantes en la línea de la selección, sobre todo para nuestra querida Piscirrickettsia, que la tenemos ahí siempre presente en el ambiente, ¿no? Esa piedrita en el zapato que constantemente. Sí, así que ahí vamos. Vamos avanzando. Carlos, desarrollar un programa genético propio, como lo tiene Salmones Camanchaca, no es fácil, obviamente, porque implica inversión, planificación, investigación, de todo implica. Desde tu experiencia, pero ¿qué diferencia marca contar con un programa interno en comparación con depender, digamos, de proveedores externos de ovas en este caso, o reproductores, tú me corregirás? ¿Cómo cambia eso la manera en que se toman las decisiones o se proyecta un negocio? Bueno, sí, para nosotros ha sido un aprendizaje. Nosotros desde el año 2006 que iniciamos un programa formal de mejoramiento genético en las 2 cepas principales que nosotros tenemos. Y originalmente la asesoría del programa era una asesoría externa, ya de Lancashire, era un servicio escocés que nos evaluaba los animales y nos entregaba como un resultado. Nosotros después, en el poco andar, empezamos a ver que había mucha información que en el camino, en esta relación, digamos, un poco desigual, nosotros perdíamos ciertas cosas que eran interesantes de conocer por los mismos diseños que los programas traen consigo. ¿Te fijas? Evaluaciones, por ejemplo, de enfermedades o cuantificación de algunos rasgos en plantas de proceso, en fin. Hay información que es adicional a la genética y que uno como que va ganando. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí estamos como que perdiendo información respecto de lo que estamos haciendo y lo que tenemos. Veamos la forma de internalizarlo y nos contactamos con la gente especializada que había en Chile y nos asociamos con el laboratorio de la Universidad Católica de Valparaíso a cargo del genetista José Gallardo, reconocido genetista, a quien le mando un saludo también. Y bueno, y empezamos un desarrollo que en realidad ha sido súper interesante porque nos metimos en un ámbito que nos contribuyó mucho, digamos, al conocimiento, ¿no es cierto? Al conocimiento no solamente de la genética, sino que de otras situaciones que teníamos que abordar
y que obviamente uno tiene la responsabilidad de hacerlo, porque uno es el productor finalmente de los peces y nos metimos en el ámbito de la calidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de los rendimientos, empezamos a establecer correlaciones entre los rasgos, el seleccionar, por ejemplo, peces en tus propios ambientes también es un factor interesante y que a veces se desconoce porque la genética por sí sola no es una herramienta así como una bala de plata, la genética está muy determinada por los ambientes donde tú cultivas tus peces. Y en el caso de los salmones, ¿para qué decir? Pues los ambientes son sumamente variados entre zonas, entre áreas, entre barrios, entre regiones. Entonces, nosotros al hacer nuestras evaluaciones genéticas en los mismos lugares donde nosotros cultivamos, tiene un beneficio específico. ¿Te fijas? Que tiene que ver con esta relación genotipo-ambiente, que se llama mucho genética, que es como los genes se expresan de manera diferencial dependiendo del ambiente donde se desarrolla. Entonces, esa es nuestra contribución. ¿Qué otra contribución? Es que es guardar reserva genética, ¿no es cierto? El tener reservadas otras líneas de salmón dentro de la compañía también es una contribución a la industria. Y lo tercero diría yo que es la interrelación que uno tiene con los demás grupos de trabajo, que eso también es importante. Nosotros, yo diría que somos bastante abiertos en poder trabajar con grupos, con universidades, eso nos llevó a eso. El tener el programa nos llevó a eso, a trabajar con otros grupos, con otras universidades, con otras casas genéticas. Entonces, nos hemos transformado en un ambiente bien colaborativo. Entonces, nosotros somos, yo diría que bastante abiertos también en mostrar nuestras cosas o hacer trabajos correlacionados, ¿no es cierto?, para que todos nos veamos beneficiados. Lo importante es tener una buena contribución. Mi misión es aportar la mejor genética posible a la compañía. Okay. No enamorarme de lo que hago, sino que darle a la compañía lo mejor que podamos, digamos, dentro de nuestro trabajo. Carlos, y si tú pudieras dar ejemplos concretos, de cómo este programa genético ha mejorado en términos de, crecimiento, supervivencia, resistencia a enfermedades, eficiencia productiva, así como términos concretos. No sé, tú me corregirás si me equivoco. En el 2006 teníamos una mortalidad de, 10%. Puedo exagerar, no sé. Pero ahora con nuestro programa genético tenemos una mortalidad de 1%. O sea, una cosa así. Claro, mira, como datos concretos, la genética es un poco abstracta en realidad. Hay metodologías que te permiten a ti evaluar las ganancias genéticas generación tras generación. Imagínate que un salmón se demora en promedio 3 años entre que nace y se reproduce. Esa es una generación. Entonces, en esa generación, para los distintos rasgos de interés, tú haces como una cuantificación de cuál es tu contribución genética. Y nosotros tenemos evaluaciones que hablan de entre 6, entre 8%, dependiendo del rasgo de interés. Hoy día, por ejemplo, te puedo contar que, y por favor, yo siempre pongo el ambiente como el entorno principal donde esta cuestión se desarrolla, porque tú puedes tener un Ferrari y lo metís en la arena y da lo mismo. No anda. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, la contribución genética uno no la puede aislar del ambiente, pero estas evaluaciones genéticas de ganancias genéticas en el tiempo sí tú las puedes hacer, y tú vas a tener en el tiempo no una recta, así como una relación directa, sino que es una cosa que va como una escalera, que es como una tendencia. Claro. Donde vas a tener años muy buenos y otros años muy malos. Caíste en un centro malo con tus pescados, te fue mal. ¿Te fijas? Caíste en un centro bueno. Pero obvio, sí, claro. Lo importante es la tendencia y la ganancia. Hoy día, por ejemplo, nosotros con peces, con una cepa propia, tenemos crecimientos bastante interesantes, digamos, en engorda. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, en un sitio bueno o relativamente bueno, digamos, crecer, por ejemplo, tener el pescado listo para cosecha en 11 meses, ¿ya? O sea, una reducción de... Estoy hablando de un mol sembrado de 120 gramos. Ya. ¿Te fijas? Versus los ciclos originales que eran de 16 meses. Sería yo muy patudo de decirte que esta reducción de ciclos y de tiempo se debe a la genética. Se debe a muchas cosas, a la contribución de las plantas de alimentos, a la estrategia de alimentación, los manejos. Cuando se hace análisis así segregados, el centro de cultivo es el responsable del 50-60% de sus resultados. La genética contribuye al resultado final hemos cuantificado, pero en torno a un 6 un 7% dependiendo del rasgo. Pero eso es una tendencia, te fijas, eso es un dato claro. El tema del color también. El tema del color se ha mejorado mucho, digamos, en el tiempo. Contribución de las plantas, de los nuevos aditivos y también contribución de la genética. En el caso de la resistencia, específicamente a SRS, bueno, y a Caligus, que es un rasgo súper difícil de cuantificar en campo y en laboratorio también,
ahí estamos un poco más al debe quizás, producto de que es un rasgo que es difícil de evaluar. Ya. ¿Te fijas? No es fácil de evaluar y tú dices, bueno, ¿cómo yo evalúo la resistencia de un animal a la piscirriquetia? Porque cuando tú mides un pescado y lo pesas, el peso tú lo tienes ahí en una balanza y tú dices, este pescado pesa 6 kilos, peso este otro que pesa 4, hay 2 kilos de diferencia, haces la asociación entre Claro. sus genes y su peso y bingo, encuentras marcadores, encuentras todo. La resistencia es un poco más difícil porque es como una medición más indirecta, un poco más lejana. ¿Cómo yo evalúo un pez que es resistente? ¿Cuántos días se demora en morir? Si frente a un brote vivió o murió. Si yo hago por ejemplo, un ensayo controlado, ¿no es cierto? Va a depender un poco de las dosis del patógeno. Si yo introduzco el patógeno directo al abdomen del pez, voy a tener un resultado. Voy a tener otro resultado si el pez está, por ejemplo, cohabitando con un pescado enfermo. Ahí los ciclos de mortalidad son distintos. O si el pescado fue vacunado o no fue vacunado. Entonces, te digo que es Una ruleta. es una ruleta. Nosotros hoy día lo que estamos trabajando, tenemos nuestro plan de mejora en resistencia, específicamente SRS, pero estamos trabajando, además de abordar eso y mejorarlo, estamos abordando también el tema de buscar genes un poquito que están más arriba que la resistencia específica. Entonces estamos abordando temas que tienen que ver también con el estrés. Y decir, mira, si el pez se defiende más o menos de manera similar para todas las enfermedades que lo afectan, quizás hay un modulador superior que modera el estrés del pescado que tiene que ver también con la respuesta inmune. Y eso también lo estamos trabajando hace ya 3 años, que hemos llamado el proyecto hipoxia, ¿no es cierto? Que a través de la hipoxia nosotros estamos tratando de cuantificar niveles, la resistencia a la hipoxia, cuantificando niveles de estrés, y eso va a ser una contribución. Y lo otro que estamos haciendo también es que nosotros llamamos el término hibridación, que básicamente es mezclar las dos cepas que tenemos, ¿no es cierto? Incluso tenemos un proyecto ahí con otra empresa para hacerlo con ellos también, y este híbrido también cuantificarlo en campo. Que es como la raza, ¿no es cierto? Tú vienes de una raza que es, entre comillas, y perdón la expresión, una raza pura, ¿cierto? Y se entremezclan entre ellas. El conjunto de eso nosotros lo llamamos un pez híbrido, que es una variedad de salares nomás, ¿no es cierto? De dos cepas de salares. Y ese híbrido también lo estamos evaluando en campo con resultados que son interesantes, porque en el fondo ese pescadito tiene como una batería genética un poquito más amplia, que me parece que ayuda un poquito también a la defensa. El tener más herramientas genéticas en tu cuerpo también te ayuda, digamos, a poder sobrellevar. Toman lo mejor de cada uno. Claro, la variabilidad genética es súper importante porque tú también puedes ser súper específico y ser súper agresivo en generar un rasgo de interés. Pero tu batería genética, tu abanico genético lo vas reduciendo. Entonces, frente a la variabilidad ambiental, tu abanico genético es muy acotado. Cuando tú tienes un abanico genético más amplio, la variabilidad ambiental te golpea menos. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que estamos desarrollando y que es nuestra contribución al sistema, digamos. Variedad. Esa es la premisa, sí. Carlito, vamos a hacer un alto en la conversación para ir con nuestros auspiciadores que hacen posible que Sin Escamas esté hoy al aire. Bueno, pues. Vadinoti, líderes en soluciones de contención de peces. Estés donde estés, FAV siempre está contigo. Bien, ya estamos de vuelta. Agradecemos a Vadinoti y FAV por ser parte de Sin Escamas y acompañarnos en este capítulo. Carlos, muchas veces se habla del salmón como si todas las especies fueran iguales. Sabemos que no es así. Y hay diferencias importantes. Pero, ¿cuáles son los desafíos y enfoques distintos que implica, por ejemplo, el trabajo genético en salar y en coho versus entre ellos? ¿Se están adaptando estrategias para cada especie dentro de la industria o particularmente en salmones camanchaca? Sí, lo importante es definir, establecer dentro de tú estás hablando muy bien de especies. Cuando hablamos de salmón coho o salmón salar son especies distintas. Dentro de, por ejemplo, de los salares tenemos muchas variedades distintas que nosotros llamamos cepas. ¿No es cierto? Nosotros tenemos 2, que es la Logi y la Fana. Está la cepa Quagén, está la cepa Enri, está la cepa Benchmark, están las cepas de otras empresas. Pero esas son variedades que tienen que ver
con el origen de los animales, ¿no es cierto? De dónde fueron originarios. Esos animales, a modo de cepas incluso, a veces incorporan por los miles de años de evolución que tienen rasgos específicos o características específicas. ¿Te fijas? Entonces, tú tomas ese valor de ese animal porque fue un animal que silvestre, no sé, pues vivía en Escocia, no sé, te fijas, o vivía en Noruega, en una zona fría, en fin. Entonces, como los animales se generan poblaciones aisladas, ¿no es cierto?, en terreno, después tú, lo que la genética hace, va a tomar esas poblaciones aisladas de distintas partes, crea esta variabilidad genética, y uno después la expresa en selección. Pero así todo, claro, con el tiempo se van constituyendo grupos, cepas, en fin, que uno va seleccionando. Entonces, en salares, donde es una sola especie, nosotros encontramos variabilidad genética amplia y encontramos rasgos característicos. Cuando tú me hablas de especies distintas, son cosas muy distintas. Sí. Ya, aunque se parecen mucho, son muy distintas. Por ejemplo, los ciclos reproductivos no tienen nada que ver entre salares y cojo, ¿no? Nada que ver. El cojo tiene un ciclo de vida corto de 2 años, y su ciclo reproductivo tiene que ver con su ciclo de vida, básicamente. O sea, básicamente el cojo muere cuando se reproduce. Ya. El salar técnicamente se puede reproducir, bueno, como hembra a los 3 años, pero puede seguir viviendo, ¿te fijas? Ya. Hay una distinción importante. El área geográfica es totalmente distinta. El cojo viene del Pacífico, del Océano Pacífico. El salar viene del Océano Atlántico. Ya. Entonces ya un aislamiento territorial inmenso. Entonces, detrás de eso te podrás imaginar las características y las consideraciones que puede haber detrás, pues. Las particularidades de cada uno y los focos que tú puedes dar son muy distintos. Desde el hecho que yo te comento. Claro. Pero si tú me preguntas por alguna característica particular, claro, el cojo tiene un ciclo de vida y de reproducción corto, por lo tanto uno podría imaginarse inmediatamente que es un pescado que crece rápido. Y en la práctica, obviamente, tú ves que crece muy rápido. También ha desarrollado otras características de resiliencia, por ejemplo, al Cálibus, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, yo te diría, ni siquiera con un proceso de selección, porque, como te digo, en el tema de Cálibus, claro, se trabaja, pero es un rasgo complejo, súper complejo de medir, pero es como una condición natural del pez, ¿te fijas? Entonces, tú partes con una base ya muy buena, que tú puedes después ir mejorando y tener buenos resultados. Entonces, son cosas distintas que tú tienes que ver desde un punto de vista estratégico. Obviamente la genética no tiene que ver con nada que sea como de algo que no sea... Detrás de la genética el tema es económico. De todas maneras. ¿Cierto? Entonces los rasgos que tú vas a trabajar son económicos. Y eso es lo que tú tienes que ver en las distintas especies. ¿Qué rasgos tienen que económicamente te generen beneficios? En ese tema del cojo y el tema de Cálibus también, me parece mucho que se está investigando cómo, no sé cuál es la palabra técnica, pero cómo adaptar el salmón atlántico o introducirle esos genes resistentes al Cálibus del cojo para que no le afecte el Cálibus, pero que no deje de ser un salmón atlántico. Claro, sí, lo que ocurre, claro, lo que pasa es que los mecanismos de defensa del cojo están súper estudiados. Ya. Se sabe hasta los genes que participan y todo. Obviamente ese mecanismo de defensa que el cojo tiene y que es tan eficiente, obviamente el salar lamentablemente no lo tiene. No lo tiene en términos poblacionales, lo que no significa que hayan individuos, algunos grupitos por ahí que lo tengan. Claro. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo, y eso es un poco la misión de los programas genéticos. Entonces, claro, ahí entramos, cuando tú hablas de esa cosa, claro, baja inmediatamente la tentación de decir, bueno, ¿por qué no agarro los genes del cojo que tienen que ver con esto y se los introduzco al salar? Claro. Y yo creo que hay iniciativas en ese sentido. Pero de nuevo, vamos al tema legal. Exactamente. Si es un organismo genéticamente modificado. Claro. En fin, es muy diferente genéticamente modificado a genéticamente editado, que es totalmente diferente. Son cosas distintas. Claro, pero yo te diría que igual como que en los márgenes están... Claro, es una delgada línea. Claro, por lo tanto la definición de conceptos es súper importante. Trabajar sobre eso y ver qué efectos eso te produce, pues obviamente, ¿te fijas? Si tú tuvieses, no sé, por ejemplo, por introducir genes de algún animal que tú tienes, por ejemplo, no sé, por decirte algo, algún problema alérgico, ¿no es cierto? Poblaciones que lo consumen, claro, tú vas a tener los genes de ese animal, vas a consumir un producto, vas a estar tranquilo porque tú sabes que el producto no te provoca nada y generé una alergia, ¿cachai? Y tiene que ver obviamente porque ese animal o esa planta, en plantas se hace mucho
Claro. Una profesión de este tipo tenía un componente genético de un animal que originalmente a mí me hacía daño, ¿te fijas? Entonces hay cosas que tienen que ver con la salud pública también y todo, que obviamente hay que trabajarlas, pero las técnicas hoy día existen y son súper eficaces y son súper atractivas, digamos. Claro. Es una tentación que está ahí a la vuelta y que yo creo que es una herramienta que si se utiliza bien, no debería tener ningún problema. No, por supuesto, si se siguen los conductos regulares, Exactamente. no debería haber problema. Carlos, la genética no trabaja sola. Tú al comienzo me lo mencionabas porque tiene que ir de la mano con otras áreas como la nutrición, el manejo sanitario, las condiciones ambientales. ¿Cómo se da esta articulación y de qué forma el trabajo genético influye en la eficiencia y en los resultados del sistema productivo? Mira, lo que la genética requiere es buenas cuantificaciones. Ya. Eso es el desde. Si tú cuantificas mal, vas a proceder mal porque en realidad estás midiendo algo que está mal medido. Ok. Entonces tú le estás generando valores de heredabilidad y todas cosas que tú realmente estás midiendo mal. Entonces, lo primero que uno tiene que despejar en este tema es cómo yo mido las cosas, ¿no es cierto? Y medirla bien. Dependiendo del ámbito donde tú quieras trabajar, se producen interacciones, te fijas, que son súper relevantes, digamos, para lograr tu objetivo. Yo te cuento una anécdota. En el caso nuestro, del programa nuestro, dentro de los rasgos de calidad, por ejemplo, medimos color. Y cuando iniciamos las mediciones de color, y te recuerdo que bueno, ahora ya no, pero para que veas la contribución que la genética puede hacer al proceso productivo, se medía visualmente nomás. Ya. Había una persona especializada, 2 o 3 personas especializadas, que con una tarjetita iba Fue como esa tarjetita Pantón. Sí, la he visto. Que uno, para ir a terreno está bien, Claro. pero para una producción masiva y seria, yo creo que estábamos como en debe. No, Entonces, muy artesanal. Sí. Entonces nosotros, te estoy hablando del año 2011, 2012, por ahí. Ya. Claro, dentro de los rasgos que queríamos medir era color, porque obviamente el color siempre ha sido relevante en el salmón. Y cuando empezamos a medir color y empezamos a usar las técnicas que la industria usaba, nos dimos cuenta que no había variabilidad en el color, porque el ojo humano cuantificaba, por ejemplo, dentro del filete 3 puntos de color y seguía como un patrón. Por ejemplo, en la cola, 26, por decirte 26, en el lomo 26 y le bajaba un punto en la guatita, 25. Ya. Y ese dato registramos. Después el otro salmón era 25, 25, 24, 23, 23, 22. Analizando los datos, heredabilidad, 0. Ya. Raro. Uh-huh. Y todo era un patrón que estaba muy correlacionado, no había variación. Entonces, ¿qué ibas a seleccionar? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esta no es la forma. Incluso poníamos a 3 personas midiendo. Bueno, yo tengo ojos súper mal, entonces yo medía que claro, más mal que nadie. Pero al final no, ¿sabes qué? En esta cuestión hay mucha variación entre datos. Entonces, contactamos a un científico que nos ayudó, digamos, que tenía una pequeña iniciativa de trabajar en ese tiempo en análisis de imágenes. Hoy día el análisis de imágenes, todo el mundo hace análisis de imágenes. Y lo contactamos, a Amílcar Larregá, que también le doy un saludo, siempre nos colabora, hasta los días de hoy nos colabora en las mediciones en planta, y le dijimos, mira, Amílcar, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? Y empezó a trabajar a sacarle fotos a los salmones. Okay. Esas fotos, editarlas en un programa, y en el programa cuantificaba los colores. Y cuando nos empezó a checar, sacamos salmón a salmón, foto, filete a filete. Y nos entregó y ¡pah! Saltó la variabilidad entre familias, entre peces. Perfecto, ya. Está ahí el dato, la heredabilidad, buen valor de heredabilidad. Oye, súper. Esta es la forma. Entonces seguimos trabajando con él en ese desarrollo, también para otros rasgos, pero Amílcar también siguió tecnificando el tema y desarrolló la primera máquina que mide en línea el color, por ejemplo. ¿Te fijas? Y después él nos instaló una maquinita que el salmón iba pasando y midiendo en línea. Y entonces íbamos registrando, después registrábamos color, registrábamos gapping, todo en el mismo salmón. Ok. Hoy día, claro, existen muchos servicios que lo hacen, pero eso fue un inicio. ¿Te fijas? Y ahí, hoy día la tecnología está disponible y está instalada en plantas y hay grandes empresas, digamos, que desarrollan esto y que lo hacen de manera excelente, con datos en línea. Tú estás viendo cómo pasa el pescado y estás viendo los datos y todo, pero la tecnología se desarrolló ahí. ¿Te fijas? Por una contribución, por una necesidad de capturar mejor un dato. Ahí te doy un ejemplo concreto, digamos, claro, cómo puedes tú
Y eso si lo multiplico por la cantidad de tesis y tesis de doctorado que hemos apoyado para que también nos abastezcan de información, un poco interesadas también, es una contribución mutua, es como una simbiosis, una verdadera simbiosis, te fijas, porque nosotros no tenemos todo, obviamente. Y después, el otro gran desafío fue cuando aparecieron las nuevas técnicas genéticas como la genómica, tú dices, y aquí, porque antes era genética de poblaciones, en el fondo que hace la genética de poblaciones se selecciona como familias, ¿no es cierto? Y a todas las familias les da como un mismo valor. Cuando ya entramos a la genómica, ya es el individuo. Entramos a hablar del individuo, del ser. Más al detalle. Al detalle, a la precisión. La genómica es muy de precisión. Y claro, las técnicas son caras, como dices tú, los financiamientos. Entonces dijimos, bueno, dimos el salto. Camanchaca dijo, vamos, porque para allá va la cosa. Entonces nos pusimos al nivel, digamos, de cualquier programa genético internacional. Digamos, ya lo que nosotros hacemos no es distinto a lo que hacen las mejores casas genéticas, digamos, del mundo. Entonces, también hemos ido avanzando en eso, digamos, en las técnicas. Y en las asociaciones, que para nosotros es muy importante asociarnos con los que saben, con los que pueden contribuir, los que contribuimos nosotros, entonces estamos en eso. Buenísimo. Carlos, y si miramos un poquito hacia adelante, pienso 10, 15 años, tomando en cuenta todas las tecnologías o las innovaciones tecnológicas que hay para varias cosas que se hacen dentro de la salmonicultura, entre otros casos también en la genética, ¿cuál crees tú que serían los avances más disruptivos que podrían haber en esta área? ¿Hay alguna tecnología o línea de innovación que hoy se esté explorando o se piense explorar que pueda marcar un antes y un después? Hablamos de todo lo que se está haciendo en términos de edición genética, que falta mucho, tema normativo, pero quizás alguna tecnología que ya se haya probado y que pueda hacer, no sé, pienso, inteligencia artificial, que ya no es tan novedoso, pero es muy útil para temas productivos, para temas hasta como pesquisar el color. Sí. No sé, se me ocurren. Sí, o sea, lo que ocurre es que, claro, el desarrollo tecnológico que hoy día la industria tiene realmente es impresionante. Sí. Hoy día lo que está en el agua, bueno, lamentablemente la gente lo desconoce. Porque está debajo del agua, no lo puede ver, pero si usted va a un de cultivo. Las técnicas, la forma en que se hacen las cosas, estamos a un nivel realmente impactante. O sea, yo nunca termino de sorprenderme de los avances, las contribuciones, de la gente nueva que llega a la industria con todas las tecnologías nuevas que se incorporan de alguna manera al proceso. Entonces hay muchas cosas, hay mucho desarrollo en paralelo. Esta cuestión, en 10 años esto va a ser más revolucionario todavía que hoy. Pero yo te diría que en el ámbito de la genética, así como uno puede visualizarse hacia el futuro, en Chile nosotros, bueno, y en muchas partes del mundo seguimos con los cultivos, ¿no es cierto?, en mar. Claro. ¿Cierto? Y para eso yo creo que la genética de precisión que te contaba tiene que tener un foco ahí. ¿A qué me refiero a genética de precisión? De tener animales para ambientes específicos. ¿No es cierto? Tú ya conoces tus varios, tú conoces tus dinámicas, más o menos los ciclos son repetitivos en términos ambientales, tú puedes armar un patrón ambiental y en función de ese patrón ambiental seleccionar peces. ¿Te fijas? Que sea como más específico, porque vuelvo a insistir, el ambiente lo es todo para la genética. La expresión, yo puedo tener muy buenos genes de crecimiento, pero si no me dan comida no crezco. Exactamente. O si mi entorno es muy hostil, claro, te puede producir, no sé, que estrés, que más enfermedades. Exactamente. Entonces, la contribución de la genética asociada a toda esta tecnología tiene que ver con genética de precisión, ¿no es cierto? Es decir, en este ambiente yo tengo que tener quizá un pescado más robusto, en este otro ambiente un pescado más resistente. En este ambiente puedo tener un pescado que crezca más rápido. Y nosotros en Camanchaca estamos trabajando en eso, en genética de precisión, en buscar combinaciones nuestras con otras compañías, como Aquagen, por ejemplo, que hoy día estamos trabajando muy a codo, para buscar estas precisiones en nuestros centros. Eso en los ambientes naturales, por decirlo así. Y después tienen los ambientes controlados, porque la genética va para allá. O sea, la producción va para allá. En muchos países tú sabes que hay producciones en tierra, ¿no es cierto? Y ahí donde tú controlas el ambiente, la genética también tiene una contribución muy importante. Es como la industria del pollo, ¿no es cierto? Tú tienes un galpón que está todo controlado. Por lo tanto, tú puedes hacer genética, ahí ya la variabilidad quizás ya no importa tanto, como la que te contaba al comienzo. Ahí puede ser súper específico. Porque el ambiente ya lo controlaste. Exacto. Tú le generaste el mejor ambiente para los peces y sobre esa base vas con la genética, porque ya el ambiente lo tienes modelado, lo tienes controlado. Exactamente. Entonces ahí puedes... Y parejito. Y ahí todo el tema de la variabilidad, quizás te la puedes guardar un poquito y ser súper contributivo en aspectos, no sé, que crezca muy rápido.
¿Te fijas? Claro. Quizás rasgos de enfermedad quizás no son necesarios ahí, porque tienes todo controlado. Entonces yo me voy a preocupar que crezca, Claro. que pigmente. Entonces focalizo mi genética para esos ambientes controlados, por ejemplo. Y tener un pescadito más robusto para cuando se vaya al Claro, mar. o cuando no se vaya, porque hay ciclos que hoy día terminan en tierra, ¿te fijas? Hace todo su ciclo cerrado. Yo creo que hay una tendencia, obviamente no creo que sea la tendencia mundial, esto va a ser distributivo, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente ahí hay un nicho, ¿te fijas? Donde puede ser súper específico para ambientes donde son controlados y también buscar variabilidad en ambientes que son más naturales, digamos, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que la genética se va a abrir en varias combinaciones posibles. Y eso yo creo que se puede hacer. Hoy día existen las herramientas para hacerlo. Claro. Carlos, ¿y qué pasa con el tema por ejemplo, que tú dices, el ambiente lo es todo? Pero ¿qué pasa con este tema del calentamiento global, del cambio climático, que ya de repente barrios o zonas donde era antes muy bueno cultivar, ahora tienen muchas floraciones de las nocivas o tienen de repente tienen muchas bajas de oxígeno, de repente que antes no lo tenían? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, bueno, las nuevas tecnologías un poco se han hecho cargo de eso. Ya. Si bien nosotros trabajamos en ambientes naturales, hoy día cada vez más, entre comillas, tratamos de generar ambientes específicos dentro de las balsas, ¿no es cierto? Y esos ambientes todavía, todavía no los podemos controlar así full, pero las tecnologías cada vez van a ir avanzando en eso. Entonces yo creo que a través de la tecnología, más que de la genética, podemos lograr que esos ambientes de cultivo sean un poco más controlados. Ya. Obviamente el tema del calentamiento global y de todo lo que hoy día está en boga, es un tema que la genética tiene que tomar cuenta de ello siempre. Entonces uno no puede, la genética es un continuo. Nosotros siempre tenemos que tener peces todos los años en los ambientes de cultivo. Ya. Independiente que nosotros, porque otra característica que nosotros tenemos desde el virus Giza, que nos fuimos del mar con nuestros reproductores. Nos aislamos, los sacamos del mar. Sacamos ese círculo de mar, tierra, Ok. nos sacamos del mar. Pero todos los años nosotros ponemos peces informantes en el mar, que son hermanos de los que están aislados en Polcura, en Los Ángeles, donde nosotros estamos ahí escondidos. Y ponemos a sus hermanos en el mar y los desafiamos, a distintos ambientes, Ok. distintos lugares. Entonces, todos los años, generación por generación, vamos tomando los rasgos, ¿no es cierto?, cada año a las condiciones ambientales que fueron cultivadas. Y ahí tú haces la captura de la variabilidad ambiental siempre. Ok. Entonces, uno no podría, si yo tengo, por ejemplo, se habla mucho de los marcadores y todo este tema. Ya si yo tuviera un marcador para crecimiento, no me puedo fiar que ese marcador de crecimiento siempre me va a funcionar, porque el ambiente va cambiando. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo lo tengo que estar evaluando permanentemente. Yo lo podría evaluar una vez y chao, me olvido. Y si el pescado tiene el marcador, lo tomo y no. Claro, eso sería muy cómodo, sería muy fácil, sería muy bueno. Pero lamentablemente la genética no funciona así. Entonces, el tener peces constantemente desafiados en campo, en sistemas controlados de laboratorio, en fin, te va dando esta contribución y te va alimentando esta variación ambiental que tú indicas. Es tanto así que, por ejemplo, tú sembras los mismos hermanos en la jaula 1 Ya. y en la jaula 2 y Y ya son completamente efecto distintos. jaula ¿Sí? es un ambiente distinto y te genera valores distintos. ¿Cachai? Mira. Entonces, a ese nivel de contribución del ambiente estoy hablando. ¿Te fijas? Un efecto súper potente. Entonces, es muy importante mantener evaluaciones permanentes, todos los años evaluar, todos los años. Perfecto. Incorporar otros rasgos, correlacionar bien tus rasgos también, porque tú seleccionas por una vía, pero no todos los rasgos van en positivo. Tú a veces seleccionas, no sé, para crecimiento y el pescado no es tan bueno en resistencia. ¿Te fijas? Entonces tienes que ir haciendo ahí mezclas, combinaciones que permitan optimizar tu producto en el campo. Tremendo trabajo, Es Carlito. bastante así, es entretenido, sí. Ya lo creo. Es como estar, no sé, puede sonar burdo lo que voy a decir, pero es que es como una receta de cocina. Sí. Que tú incorporas esto y al final termina en el pescado que tú necesitas, Claro. en el pez que tú necesitas. Ahora, la ventaja nuestra, digamos, aparte de tener, Camanchaca se tiene como precepto, ¿no es cierto?, hacer nosotros hablamos de producción integral, que es desde el productor hasta el producto final. Nosotros controlamos todo el proceso, toda la cadena productiva. Y eso tiene un valor en sí mismo, ¿no es cierto?, que tú controlas todo, sabes todo lo que ocurre, incorporas genética nueva, pero tú la manejas. Claro. En fin, ¿no es cierto? Eso es uno. El otro beneficio que tienes es que tienes toda la información disponible para ti, ¿no es cierto? Tú eres dueño de tu producto y trabajas en la industria, por lo tanto puedes capturar todos los datos, toda la información en todos los lugares
haciendo buenas conversaciones con los colegas, ¿no es cierto? Seduciéndolos un poco también para que te contribuyan, pero tienen la información. Otra gente que solamente de repente produce genética, de repente, claro, le cuesta más capturar rasgos variables, porque las empresas igual manejan información que es reservada, ¿no es cierto? No te puedo, tú serás mi proveedor de genética, pero tampoco te puedo dar todos los datos que tú requieres para evaluar un rasgo específico en campo, no sé, ¿te fijas? Nosotros no, nosotros tenemos carta abierta para manejar nuestra información de manera privada o pública, dependiendo de cómo queramos nosotros trabajar, y tenemos la colaboración de nuestros colegas, que es lo más importante. Los colegas trabajan esto ad honorem. Se fija, a todos los andamos molestando siempre, digamos, de que nos contribuyan con esto, que nos sigan este grupito, que vean esta combinación, que no me dejen en la jaula. ¿Se fija? Sí. Y eso es cultura, eso crea cultura dentro de la compañía. Entonces, cada tanto, bueno, hemos mantenido también como rutina, una vez al año, juntarnos, hacer un seminario interno a fin de año, donde presentamos estos trabajos asociados junto con otros trabajos que contribuyen, digamos, a la genética o a la producción de camanchaca, que son como cosas innovadoras, innovativas, muchos trabajos básicos, incluso de investigación base, también. Entonces tenemos una pequeña jornada de media mañana donde hablamos de estos temas para toda la compañía, y todas las semanas en las reuniones locales estamos contando algunas contribuciones, avances o cosas específicas. Entonces se va creando cultura. Lo va internalizando. Va internalizando y todo el mundo te va colaborando en la medida. Oye, vienen ya los colegas de genética ya. Con con sus pedidas, pero bien, ¿no? Bueno, bueno que todos estén integrados y, digamos, todos estén en conocimiento de lo que cada área está haciendo, porque no son todos unas islas. Al final todos trabajan, independiente del área en el que estén, todos trabajan por un fin común. Sí, claro. Ahora nosotros te digo, a nosotros nos gustaría informar más, pero obviamente los tiempos son los tiempos nomás. Claro. No, uno le encantaría que nuestros colegas estén más informados de todo lo que se hace y a la vez saber todo lo que hacen los demás. Pero estas instancias que son transversales sirven un poco para este diálogo. Te fijas, si bien no hay reuniones, o no tenemos reuniones formales, salvo la que te comento a fin de año, que ya es como una tradición, siempre hay interacción entre los grupos de trabajo. Si yo hoy día tengo un pescadito sembrado, por ejemplo, en Loncochalva, que ahora pronto vamos a cosechar, que ahí hay informantes de nuestro programa, bueno, interactúo con ellos, o con la planta que lo va a procesar, ¿te fijas? Y ahí vamos generando conversas. Claro, y también los colegas, al saber toda esta información, dicen, mira, en tal centro hicieron tal cosa y les funcionó, hoy yo podría hacer las cosas de diferente manera, para que mi centro también salga premiado, no sé, o ser reconocido. O por ejemplo, alguna baja de oxígeno, ponte tú, que hoy día estamos tan metidos en el mundo de la hipoxia. Le hemos pedido a los colegas que nos colaboren para tomar algunas muestritas de tejido de los peces que mueren por hipoxia, por ejemplo. Que por suerte son pocos, pero igual mueren algunos cuando los eventos son muy violentos. Y claro, y toman sus muestras, nos contribuyen, te fijas, hay un dato de campo. Eso nosotros lo mezclamos con los datos de laboratorio que hemos ido calzando, que hemos ido haciendo y lo hacemos calzar, digamos, para ver si los genes, si las expresiones del rasgo se comportan de la misma manera en el campo o en el laboratorio, porque ahí tienes otro mundo, con las cosas que tú haces en el laboratorio respecto del campo, de repente no conversan mucho. Y eso en muchos ámbitos, no solamente en la genética. Y al final los colegas se sienten, no sé, pues quizás les da felicidad saber que con su muestra que tú pediste, aportaron a la investigación, al trabajo que se estaba haciendo y a la mejora al final y al cabo de lo que se está produciendo. Estimado Carlitos, fue un agrado conversar contigo en este 7º programa de Sin Escamas y no me queda nada más que agradecerte habernos recibido aquí en tu casa. Muchas gracias, Loreto. Ha sido un placer conversar contigo. Fue un interesante programa. Yo este tema no lo había tocado, me declaro un poco ignorante, pero ahora aprendí mucho con Carlos y espero que ustedes hayan aprendido también. Gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en unas semanitas más nos vemos con un interesante capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Sin Escamas fue auspiciado por Estés donde estés. FAV siempre está contigo. Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces.